Doctor Gustavo Siniago, de esta manera están cumpliendo con una de las peticiones que han hecho los vecinos en el tema del presupuesto participativo. ¿De qué se trata? Bueno, efectivamente estamos dando cumplimiento a los pendientes que teníamos del presupuesto participativo del 2015 y el 2016. Hemos incorporado 32 cámaras provenientes de los presupuestos participativos que han votado los vecinos, y en esta oportunidad estamos haciendo la presentación de las correspondientes al distrito norte y al distrito noroeste de la ciudad, para lo cual le hemos pedido a los vecinos que nos acompañaran para mostrarles no solo de la existencia, sino también el funcionamiento, en este caso en el centro de monitoreo de la provincia, que bueno, el personal policial está llevando adelante la tarea de monitoreo. Bueno, ¿qué evaluación hacen del funcionamiento que tiene el sistema? Bueno, nosotros consideramos que es altamente positivo, pero esencialmente estamos aquí para darle sentido a lo que los vecinos han decidido, han consensuado entre ellos y lo han votado, y le han requerido al Estado que cumpla con esa decisión. Para nosotros el sistema es una herramienta válida, no solo para resolver conflictos, como es lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, que permite a la justicia poder imputar hechos concretos, sino también para poder adelantarnos y prevenir algunas circunstancias que en el monitoreo y en la predicción de lo que puede ser una conducta que esté sucediendo en el espacio público nos dé la posibilidad de anticiparnos y evitarla. Ahora, también al municipio le es de gran utilidad en términos generales de gestión del espacio público. Es por ello que tanto el municipio como la provincia tiene cada uno su sistema y lo tienen integrado y compartido en la gestión. De allí que aquí estamos viendo la función policial, pero en el Centro de Operaciones Integradas Rosario llevamos adelante toda la visualización de lo que es la gestión del espacio público, la higiene urbana, la ocupación indebida del espacio público, lo que puede ser la reunión de personas ante un evento determinado, lo que son los cortes de tránsito, y esto nos permite también no solo prevenir, sino también resolver cuestiones cotidianas de la vida cotidiana de los vecinos. ¿La tecnología HD en este caso facilita la visualización? Por supuesto que sí. Nosotros estamos incorporando por presupuesto participativo 32 cámaras, pero también estamos haciendo un reemplazo de tecnología de algo más de 46 cámaras y lo estamos llevando a la tecnología HD, que nos da mayor durabilidad, nos da mayor visualización, y entendemos que bueno, también el sistema que está en vigencia desde el año 2012 necesitaba de intervención en cuanto al reemplazo de la tecnología para arrimarnos a estos tiempos y poder dar una mejor respuesta. Bueno, Jorge Serrano, hace 4 años que está implementado el sistema 911 en la ciudad de Rosario. ¿Qué evaluación hacen? ¿Ha permitido inclusive poder actuar cuando se estaban cometiendo hechos delictivos? Sí, la evaluación es muy positiva. Comenzamos en junio del 2013 con la primera cama, con el primer punto de monitoreo, y fue muy positivo. Se han esclarecido muchos casos, se ha podido resolver infraganti situaciones que si no era por las cámaras no lo hubiésemos podido resolver. ¿Cuántas horas trabaja el personal que está observando permanentemente las cámaras que están a su cargo? Nosotros tenemos un turno de 8 horas con descanso cada hora de 15 minutos de rotación del personal, que hacen su descanso con un esparcimiento en la galería o tomando un refrigerio. O sea, se trata en definitiva de un sistema que permite, que ayuda a combatir la delincuencia, la inseguridad. Ayuda a combatir, ayuda para todo, no solo la delincuencia, sino cuestiones urbanas, cuestiones de servicios, cualquier situación que esté ocurriendo en la vía pública y que los operadores lo detecten y visualicen. ¿Eso funciona visualizando y luego con algún tipo de llamado al 911? No, esto es un trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo y el 911. La única diferencia, estamos en distintos pisos, pero las dos áreas funcionan en este edificio. Lo que se hace es detectar, armar una carta de incidencia, transferir las imágenes al 911 y de ahí hacer todo el operativo que se tenga que hacer. Envío de móviles, patrulleros, recursos, ambulancias, lo que haya que resolver.
Se están presentando las cámaras votadas en el presupuesto participativo. Me imagino que para ustedes es algo esperado. Sí, buenas tardes. Sí, ya habíamos puesto en el presupuesto participativo anterior del año pasado que se pusieran cámaras sobre calle Córdoba, o sea, Eva Perón y la zona esta de Rullón, y bueno, claro que sí, hoy estamos en la inauguración y estamos acá para ver el monitoreo, cómo se va a trabajar en esto. Nos han invitado a nosotros la gente de acá de 911, de jefatura, entonces bueno, nos van a informar ahora cómo van a trabajar esas cámaras. ¿Cómo estaba la situación en la zona noroeste con respecto a la seguridad? No, en realidad, como toda la zona de Rosario, siempre hay problemas. Cada vez a medida que haya más vigilancia, bueno, todos los robos y todo eso, bueno, van disminuyendo. Hay muchos operativos, se están haciendo en toda la zona, pero digamos, no es la zona, sigamos en todo Rosario. Habrá zonas que son más conflictivas y otras no tanto. Yo creo que la nuestra no es tan conflictiva, pero bueno, siempre hay que estar controlando para que la zona sea mejor. Por último, ¿hay expectativas con el funcionamiento de estas cámaras? Sí, por supuesto. Queremos saber bien cómo funciona. Ahora nos van a explicar bien. Sí, estamos contentos porque es una cosa que a nosotros la hemos pedido y bueno, queremos saber cómo funciona.